Bendiga, hermanos. Les mando un saludo fraternal a cada uno de ustedes y a mis jóvenes en especial que extraño mucho. Para dar comienzo a la clase de jóvenes, los invito a que me acompañen a hacer una oración. Cierren sus ojos e inclinen su rostro. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra libremente. Gracias, Señor, porque sin ella nuestra vida sería vacía. Te pido que nos ayudes a entender lo que nos tienes preparado el día de hoy. Quita todo pensamiento que no deba de estar en nuestra mente para poder practicar lo que vamos a aprender. Sé con cada uno de mis hermanos que nos acompañan en este momento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar comienzo al tema. Antes quiero lanzar esta pregunta. Jóvenes, ¿se acuerdan del tema general en el que nos quedamos? Bueno, yo espero que sí. Si no, bueno, vamos a hacer un repaso del tema en el cual nos quedamos. El tema general que estamos viendo es una vida de fe. Este tema nos llevó a unos puntos importantes del cual lo vimos y son conceptos importantes que nos van a guiar a que nosotros lleguemos a tener una vida de fe. Nos falta un tema para completar este tema general, pero esto lo vamos a ver en esta mañana. Pero antes de comenzar con el tema, quiero compartirles una pequeña explicación de cada uno de estos puntos para aquellos que no nos han podido acompañar o nos pudieron acompañar en estas clases. Y bueno, vamos a iniciar con la justificación. La justificación es un acto por el cual el Dios tres veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él. Hay que poner mucha atención en esta palabra, el pecador que cree, ¿sí? Entonces aquí eso es bien importante. Nosotros tenemos que creer y esto viene a ser justo y aceptable ante Dios. Por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. O sea, en nuestro favor por el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y lo encontramos en 1 Corintios 1:30. Pero la justificación es gratuita. Esto es totalmente inmerecido. En Romanos 3:24 lo podemos observar. Entonces hay que entender que esto es un regalo gratuito que nos lo da el Señor, pero es inmerecido, hermanos, porque nosotros no merecemos nada del Señor. También tenemos una liberación, pero ¿en qué nos vamos a liberar? Bueno, el pecado es una forma sutil de esclavitud. El pecado nos esclaviza y no nos deja ser libres, pero podemos ser libres de esa destrucción al aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Así que si nosotros queremos ser libres, necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Una vida victoriosa, también vamos a lograr tener una vida de fe, siendo victoriosos, pero solamente en Jesús. Esto lo vamos a tener con mucha seguridad en nuestra vida terrenal y en la venidera. Pero si tú quieres tener una vida victoriosa, eso solamente lo podemos conseguir en Jesucristo. Para lograr tener una vida de un giro de 180 grados, pues hay dos cosas importantes. Primero es el servirle a Dios, es el resultado de la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Conforme nosotros aceptamos la voluntad de Dios, el servirle va a ser el resultado de ese camino que aceptamos seguir. Y también tenemos que tener cada día una fe que se va fortaleciendo paso a paso. Debemos de tener una responsabilidad. ¿En qué aspecto? Bueno, esa responsabilidad tiene que demostrar, expresar amor, esperanza y sumisión a las autoridades, ¿sí? Esas tres cosas importantes se tienen que llevar a cabo para ser responsables en esta vida. El tema que nos toca ver esta mañana es la vida transformada. ¿Crees que necesitamos tener una vida transformada como hijos de Dios? Pues sí, pero ¿alguna vez te has preguntado lo siguiente? ¿Cómo se tiene que reflejar en mi vida diaria esa transformación si he aceptado a Jesús como mi Salvador? No te preocupes, joven, pues la palabra de Dios siempre tiene respuesta.
En Romanos 12:2 nos dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero no te preocupes, también te voy a compartir 3 puntos importantes. Pon mucha atención. El primer punto es, aprópiate por completo de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, como verdad absoluta en tu vida. Y esto puedes lograrlo. ¿Cómo? Bueno, leyendo y estudiando diariamente su palabra. Si tú y yo actuamos en acuerdo con la voluntad de Dios, créeme que tendremos excelentes resultados. Eso sería tener una vida real. También encontramos en Juan 8:31, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser el discípulo verdadero de Jesús? Aprópiate de su palabra. Punto número 2. Piensa conforme a la palabra de Dios. Tal vez muchas cosas vienen a nuestra mente. ¿Tú crees que al decirle sí a Jesús, todo cambiará mágicamente, sin tener que poner de nuestra parte? Estaremos en un error, pues a pesar de que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, debe de haber un trabajo en equipo. Jóvenes, pongan mucha atención, pues constantemente somos atacados por los pensamientos que llegan a nuestra mente. Es necesario nosotros poder afianzarnos en Dios. Uno de los primeros principios que los creyentes deben aprender si se proponen caminar en real victoria es que nuestras mentes deben ser renovadas de acuerdo con la palabra de Dios. Pero no olvides, es muy importante tener una actitud de confianza en Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Jóvenes, a medida que aprendemos a pensar como Dios piensa, las circunstancias que lleguen a nuestra vida las veremos de otra forma. Es decir, que cualquier situación que llegue a mi vida, la veré como Dios quiere que la vea. Por ejemplo, cambiamos la depresión y la desesperanza en una plenitud gloriosa, pues todo lo que suceda en mi vida me ayuda para bien. Esto quiere decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, el aceptar a Jesucristo en nuestros corazones significa un cambio de mente, una transformación a nivel de la mentalidad. La Biblia nos dice que tenemos toda la posibilidad de tener la mente de Cristo si lo queremos tener. Una mente viva, ocupada en el corazón del Espíritu. Jóvenes, pongan mucha atención en esta parte de la porción de la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 7, dice: los que viven sin controlar
sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Jóvenes, es necesario que analicemos profundamente esta porción que acabo de compartirles, ya que se dan cuenta que Dios es claro y es directo. Es por eso que ahora acompáñenme a meditar la siguiente pregunta. ¿En qué pensamos nosotros? Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para desprendernos del viejo hombre, porque solo no podemos lograrlo. Este proceso puede ser doloroso y difícil, pero no olviden que también es una de las experiencias más maravillosas que podemos tener. Como bien lo acabo de decir, todas las cosas nos ayudan a bien. Efesios 4, versículo 22 y 24 dice: Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y como tercer y último punto, toma a Cristo como modelo absoluto a seguir. Es importante que tú pongas tu mirada fija en Jesús. Si queremos conocer a Cristo y tomarlo como modelo, tenemos que pasar tiempo con Él. Cristo fue obediente y valiente en la vida. Jesús demostró la grandeza de su espíritu y la magnitud de su fortaleza hasta el mismo fin de su vida terrenal. En todo momento debemos preguntarnos a nosotros mismos la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera pasando lo que estoy viviendo ahora? Y entonces ser más valientes para obrar de acuerdo con la respuesta. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Ser luz significa ser ejemplar, alguien que da el ejemplo y es un modelo a seguir para los demás. De seguir a Cristo, el gran ejemplo. Por eso es importante dar un buen testimonio para todas las personas que nos rodean. El Señor Jesús nos dijo que es importante que nosotros seamos luz y sal aquí en la tierra. El mundo nos presiona para que nos enfoquemos en nuestras necesidades y deseos. Esto puede ser, por ejemplo, el dinero, el trabajo, cosas materiales, alguna persona en especial o lo que actualmente nos ofrece el mundo. Pero, joven, te invito a que te esfuerces por ser consecuente entre lo que dices y en lo que haces.
La vida cristiana es una vida apasionante, de retos imposibles que solo son posibles de lograr con la ayuda de un Dios todopoderoso, cuyo amor es inconmensurable, quien entregó lo que más amaba a su Hijo unigénito para darnos redención. La vida cristiana, para muchos, puede parecer absurda o pueden tener una idea de que la santidad es algo aburrido, una pérdida de tiempo o algo fanático, irracional y fantasioso. Pero la vida de santidad es una vida llena de exigencias y de retos cada día, en donde negarnos a nosotros mismos, a los deseos de la carne y la renuncia al pecado son la meta y la prioridad a fin de poder permanecer en comunión con el Creador. Joven, es necesario que llevemos frutos que glorifiquen a Dios. Esto quiere decir que lo que hagamos, digamos y pensemos sea agradable a Dios. El joven cristiano puede identificar cuánto se está pareciendo a su Señor. Así que Dios es más visible para aquel que le busca. El ahora Hijo conoce más de su Padre Celestial. Los invito a que pongamos en práctica lo siguiente: la humildad, la renuncia de los placeres del mundo, el sacrificio y el servicio a los demás son el propósito medular de los creyentes verdaderos, aquellos que lo han dejado todo para tomar la cruz y seguir a Cristo. Joven, medita en las siguientes 2 preguntas que te hago. ¿Eres un verdadero hijo de Dios? ¿Qué moldea hoy tu vida? Jóvenes, es necesario que practiquemos la santidad, pues nos mantiene libres de caer en el molde del mundo. Muchos tienen la palabra, pero habita pobremente en ellos. El alma prospera cuando estamos llenos de las Escrituras y de la gracia de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El cristianismo implica cambio, jóvenes, lo que llamamos conversión. Una persona que con la ayuda de Dios ha cambiado su manera de pensar y de actuar para vivir conforme a los estatutos de Dios. La tarea en la vida de un cristiano es esta. Lo encontramos en Efesios 4, versículo 25 al 32. Dice: ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón, debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Yo los invito a que sigamos esforzándonos en Cristo. Convertirse en cristianos enciende el proceso de transformación. Pero jóvenes, sin embargo, aún con todos estos cambios maravillosos, quedamos en un mundo, permanecemos en un cuerpo y quedamos con una mente que es más o menos la misma. Por eso es necesario afianzarnos cada día más en Dios.
Ustedes tienen la capacidad y el poder de influir la dirección de su vida a través de una relación activa con Jesucristo. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Ain't it just like glass to fall and break so easily? Ain't it just like love to leave a mark on the skin and underneath? Yeah, when the pain goes and shadows everything. Keep your eyes on me. Keep your eyes on me. When it hurts too much to see, keep your eyes on me. Ain't it the sin who gets all the grace sometimes? Bueno, hermanos, ya para concluir quiero invitarlos para que no decaiga nuestra fe, sino al contrario, que nuestra vida de fe siga creciendo, siga fortaleciéndose y ser transformados para transformar. Cuando Dios transforma nuestra vida es para que generemos un impacto para aquellas personas que nos rodean. Entonces es muy importante, hermanos, que esa transformación siga fortaleciéndose, siga creciendo, siga cambiando y que no olvidemos que Dios transforma para transformar. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ya les compartí esos puntos importantes, pero sobre todo dejémonos llevar por la dirección del Espíritu Santo de Dios, obedeciendo el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que cada quien tiene elección, pero no hay mayor seguridad, mayor plenitud que estar con Dios. Entonces, hermanos, que nuestra vida sea transformada en el modelo de nuestro Señor Jesucristo y que nuestros hechos de esa transformación sean predicadas para aquellas personas que nos rodean. Entonces, podemos lograrlo, hermanos, y no dejemos que las situaciones en las que nos encontremos nos hagan detenernos, sino al contrario, seguir avanzando, ser victoriosos en el nombre de Jesús y sobre todo buscar primeramente el reino de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente.